agricultura, de la vida sedentaria de la agricultura, implicó un proceso de degeneración, de degeneración en términos de salud. A lo mejor los cazadores-recolectores caminaban más y tenían un acceso mayor a recursos, mientras que los sedentarios no. Entonces ahí realmente, en términos de los análisis, han diagnosticado que hay digamos, un deterioro de la salud en esa transición. Eso tiene que ver con esto, porque uno va, excava ahí o ve los huesos y eso directamente no se ve ese resultado, tiene que hacer una serie de análisis, que en el mejor de los casos puede ser los resultados, y bueno, los resultados finales es las publicaciones, ¿no?, que tienen que ver con la enseñanza y que tienen que ver finalmente con la presentación. Actualmente muchas veces la investigación pura, digamos, o tradicionalmente concebida, pues básicamente oscila entre estos niveles, ¿no? Ya el registro, la preservación, pero ¿qué pasa más allá? Cuando las piezas son muy bonitas, pues se van a los museos, cuando no, pues se quedan allá en las bodegas, ¿no? Y generalmente, pues mis colegas aquí les dirán qué porcentaje de las arqueologías llegan a los niveles interpretativos, ¿no? Bueno, habría que ver. Pero bueno, entonces en el mejor de los casos, bueno, siempre hay algún tipo de interpretación y entonces en la actualidad, de acuerdo al panorama que nos presenta Christiansen, que es aplicable también a México, pues la presentación justo de los museos comunitarios, centros de visitantes, ¿no?, hasta llegar a estos programas de televisión y bueno, las publicaciones que bueno, son básicas, medios artículos. Entonces, esta práctica, como van viendo, de estudiar el pasado, del pasado de la humanidad, pues no es tan sencillo porque se desdoblan diferentes perspectivas, pasando por las visiones nacionalistas de las que hablamos anteriormente, a llegar ya, digamos, a un esquema metodológico concreto en sitio. Consideren que esto es general, cada sitio aporta información muy particular. O sea, no es lo mismo excavar el Conchero sonorense que excavar la pirámide maya, ¿no? O sea, es completamente distinto en términos de metodología. En términos de problemáticas esenciales debe ser lo mismo, debe ser el contexto, no debe influenciar este aspecto problemático de una investigación. Obviamente la solución y las interpretaciones son distintas, ¿no? y los registros pueden ser distintos, pero en esencia la pregunta guiada acá arriba, que no, aquí no aparece, pero acá es eso, es guiar un programa de investigación, guiar una pregunta para que esto tenga sentido en un proceso de investigación, digamos, normal. Esto tiene que ver, bueno, exactamente con lo que la arqueología dentro de estas actividades, pues primeramente documenta, ¿no? Ustedes van caminando aquí en la costa sonorense y se encuentran este tipo de materiales, ¿no?, que es un material que tiene que ver con unas conchas, en este caso glisímeris, que tiene que ver con un aparente proceso de manufactura de algo, ¿no? Pero ustedes en este momento lo que estamos haciendo en campo, estamos caminando pues, superficies súper extensas, y lo que se va haciendo es haciendo un registro pormenorizado de este tipo de cosas. Se van seleccionando materiales, no se recolecta todo, ¿no?, depende de las condiciones, pero se van haciendo muestreos. Una vez que nosotros estamos documentando, que es la parte del registro de lo que hablaba Christiansen, que es ir previamente, aquí tenemos por qué fuimos a este lugar, porque ya investigamos que en ese lugar potencialmente pasan ciertas cosas que tienen que ver con el comercio, el intercambio de la concha. Entonces, si nosotros queremos saber realmente cómo era este comercio y este proceso de manufactura de brazaletes, qué sé yo, pues en unos sitios que se ha documentado como tal es la playa, entonces vamos a investigar. Una vez que llegamos a esta parte, pues venimos al laboratorio y esto lo convertimos en información ya clasificada. Esta información va siendo, en este caso, pues es un proceso, lo que implica aquí, es un proceso de manufactura de brazaletes con una técnica especial para esa zona, para ese momento en particular, que es la percusión. En este caso es la valva, ¿no?, está acá arriba, esta es la valva completa, bueno, ahí se va golpeteando, se va puliendo, ¿no? En una medida se pule de esta parte y de esta, y luego aquí está la evidencia de que este casquito no se pulió, sino el orificio de este brazalete está dado por percusión. Eso realmente es lo que vamos llegando a procesos de clasificación, primeramente documentación, clasificación e interpretación. Esto, si ustedes lo ven aquí, no es evidente, probablemente si no hay un conocimiento de este tipo de, digamos, si no hay una documentación previa, ustedes pueden dejar estas lasquitas en el campo porque piensan que son, pues, residuos ahí insignificantes, ¿no? Entonces ¿qué puede significar? Son cositas así cuando tenemos pirámides en todo lado, ¿no? Entonces, el punto es que un buen registro de materiales arqueológicos deviene en interpretaciones plausibles del proceso. En este caso, pues ya lo ven aquí muy bonito, ¿no? Es como, pues ahí está el proceso, ahí está, mira la valva,
la van puliendo, la pulen más, aquí la percuten, ¿no? Aquí ya está el aro, lo van puliendo y hasta que ya, pues, sencillito, ahí está, ¿no? Sí, pero eso en realidad es lo que hacemos. Eso tiene que ver en gran medida con lo que la arqueología, los arqueólogos hacemos. Entonces, vamos quitándonos esta visión para la gente que no era propiamente de la disciplina, de que, pues no, las pirámides es una parte importante, pero, o sea, aparte de las pirámides, aparte, son procesos de documentación, clasificación, interpretación, en los cuales el registro es muy importante. Entonces, esto es para ejemplificarles precisamente que este tipo de recolecciones tienen que ser dirigidas previamente por problemas básicos de, ya sea investigación o de registro, particularmente de esta zona. En otras zonas, por ejemplo, este aro se consigue únicamente por abrasión, o sea, por pulimiento, ¿no? En este caso no, y aquí está la evidencia. Entonces eso nos permite llegar a ese tipo de interpretaciones. Ahora bien, ahora ya estamos ahí, vamos sabiendo lo que es el pasado y pues vamos viendo que es más complejo, ¿no? En términos de interpretación, clasificación, documentación. Aquí hay una cosa muy importante. En el pasado, básicamente, todavía en muchas visiones, parecería que nosotros como arqueólogos vamos a descubrir el pasado, que el pasado está ahí y que en el momento en que nosotros lo interpretamos lo estamos descubriendo. Y eso no necesariamente es así. En realidad los pasados se van recreando en múltiples presentes. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en estas secuencias digamos, muy ilustrativas, es como de un elemento iconográfico, ¿no? Propio de la cultura prehispánica, llegamos a las reproducciones justo de esta reinterpretación de este pasado que tiene que ver, en el caso particular, volviendo a la parte del nacionalismo, con la creación de símbolos nacionales y pues, con la impresión en monedas, ¿no? Que es circulación nacional. Estos pasados, si ustedes lo ponen aquí, bueno, son ejemplos contemporáneos, ¿no? Ahí el castillo de Chichén Itzá, que pues, ¿no? se articula en las botellas de Chichén Itzá. Aquí la importancia, y yo les pongo estos ejemplos contemporáneos, porque en realidad, si esto lo trasladamos al pasado, el pasado fue reinterpretado en su propio pasado, ¿no? Y ese cúmulo de reinterpretaciones en el pasado es lo que nosotros vamos teniendo y vamos a tener que interpretar en situaciones particulares. En realidad, cada sociedad reproduce y consume su mundo material, ¿no? de formas muy particulares, aún en el pasado prehispánico. Incorpora elementos, ¿no? de un momento particular, interpreta otros y aporta unos. ¿Por qué de repente tenemos transiciones de las cerámicas? ¿Por qué las cerámicas dejan de ser de repente con cierta decoración y se convierten en otro tipo de decoración, ¿no? Hay preguntas muy básicas ahí, hay recreaciones, interpretaciones, hay cuestiones funcionales, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo trasladan a ya contextos, digamos, arqueológicos, en el caso que todos conocemos Templo Mayor, ¿no? Básicamente, aquí ustedes ven una foto ahí, aérea de Templo Mayor, pues ustedes van a ver ahí un cúmulo de cosas que quién sabe qué, porque hasta es medio complicado ver que las etapas constructivas, que los arqueólogos estarán familiarizados, pero los que no es como, bueno, tú vas a Templo Mayor y ves ahí una serie de rocas acumuladas. ¿Qué pasó ahí? Es precisamente esta suma de diferentes pasados. Ustedes saben, ¿no? Templo Mayor es un caso paradigmático en términos digamos, de construcción de diferentes templos, ¿no? Que básicamente sobre un templo o sobre una estructura inicial se fueron sumando otros. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es precisamente la suma de esos pasados. Aquí abajo, ustedes se acuerdan del chacmón que está acá adentro, ¿no? Ustedes saben el templo Ayo y el chacmón que está acá, el templo Huitzilopochtli, allá, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Esto se reprodujo, ¿no? Hasta llegar a, ¿cuántas fueron? 9, yo no soy especialista en el Templo Mayor, 9 diferentes sobreposiciones. Es esto precisamente. Esto es una, aquí hay otra, acá hay otra, y acá adentro estaba la primera, ¿no? Entonces, esto en realidad es lo que yo me refiero con esta suma de los pasados, y entonces nosotros tenemos que comprender la forma en que precisamente estos procesos influencian nuestras interpretaciones. No es cosa fácil llegar, pues si ven a Teotihuacán ahí, ¿no? Está la pirámide, ¿no? Es enorme y todo, y parecería que se explica en sí misma. No, ahí hay procesos tanto en el pasado, ¿no? Porque también las fases que nosotros generamos para comprender esos sitios en el pasado tienen que ver mucho con cómo los vamos interpretando y cómo en ese pasado se fue reestructurando y cómo nosotros lo vamos comprendiendo. Entonces,
Aquí es claro entender que esta arqueología, y particularmente, pues imagínense, el caso del Templo Mayor, donde ¿no? hasta 1978 esto estaba cubierto por edificios ¿no? modernos, y luego emerge, ¿no? Aquí en el Templo Mayor se excava y acá hay excavaciones y la Tlaltecuhtli, o la nueva monolito estelado, qué sé yo. Entonces, aquí hay procesos muy complejos de deposición de los contextos arqueológicos que uno como arqueólogo tiene que interpretar. O sea, ¿qué pasó en esto? En este caso hay crónicas, ¿no? Que te puedes auxiliar un poco, pero en la mayoría de los sitios no hay crónicas, entonces hay una serie de elementos que uno tiene que interpretar. Muchos sitios en el pasado fueron preocupados durante un largo periodo de tiempo, ¿no? El caso, por ejemplo, fue Monte Albán, que fue ocupado desde fases muy tempranas hasta fases muy tardías. Si ustedes tienen esa suma de 2000 años, si quieren, en lo que nosotros contemporáneamente vemos como Monte Albán. Y esos son procesos interpretativos en los cuales nosotros nos especializamos y en el mejor de los casos interpretamos estas diferencias temporales y espaciales. Vamos bien, aquí no tienen ninguna pregunta en términos de la suma de nuestros pasados y cómo nosotros nos enfrentamos a estas diferencias. Entonces, sumado a esto, a digamos, procesos muy locales de posición de los sitios de suma de diferentes pasados, de una pirámide que se va sumando otra y otra, nosotros tenemos, la arqueología es una disciplina que puede observar, de hecho, el pasado en un periodo muy largo de tiempo, que puede oscilar de las primeras herramientas líticas de hace 3 millones de años, ¿no? 2 millones de años, hasta, establecía hasta ayer, ¿no? Hasta hoy mismo, se saben ustedes, y hacemos arqueología de lo que está pasando en este cuarto. Entonces, tenemos contextos tan variados que pueden ser contextos que pueden ser, digamos, estas puntas clones del Paleolítico, que aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, pinturas ¿no? rupestres allá en la Sierra de San Francisco, en Baja California, hasta las sociedades, digamos, o sitios muy complejos como Teotihuacán en la época clásica mesoamericana. Ese es el rango en el cual nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Por eso, bueno, se particulariza en diferentes regiones la arqueología. Entonces, como un arqueólogo no trabaja solo, esta tarea de tratar de interpretar el pasado, ¿no? Siempre, en realidad de hecho, hay una de las definiciones que también me gusta que viene en el libro de Christiansen, es precisamente alguien que se niega a dar una definición de arqueología. Pues es que la arqueología es la práctica misma, es lo que tú vas necesitando, no hay una definición de arqueología. La definición mejor de arqueología está definida por la práctica que realizas en el acto de hacer el trabajo, y esa es la práctica arqueológica, esa es la definición de arqueología. No hay definición, sino la suma de actividades que haces en ese momento particular. Pero bueno, la arqueología es una disciplina que trabaja, no se puede trabajar de forma aislada, no trabaja con muchos especialistas. Que pueden ser los paleoantropólogos, estos que trabajan las herramientas de hace 3 millones, 2 millones de años, a los antropólogos físicos que nos ayudan a interpretar estos tipos, lo que les mencionaba ahorita, la cuestión de la dieta, salud, enfermedad, ¿no? que lo hacen bajo análisis morfoscópicos y otros muy sofisticados. Igualmente antropólogos sociales que nos han contribuido en términos de cómo se estructuran las sociedades, cuestiones de parentesco, es posible asociarlas a contextos arqueológicos, qué sé yo, buenos teólogos, biólogos y una cantidad enorme hasta los físicos actualmente, ¿no? Todos estos especialistas contribuyen a este análisis, ¿no? Ya sea de restos óseos, de DNA, de fechamientos de C14, o sea, ustedes han escuchado los fechamientos de C14, el arqueólogo lo recolecta, pero el arqueólogo difícilmente lo va a procesar. Uno recolecta con ciertas, ya lo vamos a ver también adelante, con ciertas particularidades. Un carbono 14 o una madera no carbonizada no se puede recolectar, porque en la actualidad no se puede agarrar, ¿no? Con el dedo, qué sé yo, y uno utiliza un laboratorio en donde le procesan la muestra, ¿no? Entonces hay que saber, esto no lo hacemos nosotros, entonces esto está guiado, todo esto finalmente está guiado por las preguntas de investigación, ¿no? Que se proponen al principio del proyecto. Entonces, bueno, esto, fechamientos de cerámicas, de vigas, entre muchos otros, ¿no? Y entonces, debido a esta profundidad histórica y a esta diversidad, pues la arqueología se diversifica, ya sea en periodos particulares, en el caso europeo prehistórico, clásico, medieval, para nosotros lo preclásico, lo clásico, lo posclásico, por áreas culturales como Mesoamérica, los Andes, Egipto, qué sé yo. Entonces es una gran diversificación de tipos de arqueología que en el fondo guardan, ¿no? El componente de la cultura material con estos registros muy sofisticados para la comprensión del desarrollo humano.
Entonces, hasta ahí más o menos vamos comprendiendo lo que es la práctica arqueológica, ¿no? Lo que hacemos, cómo lo hacemos, es que sí está relacionado a los contextos nacionalistas o no. Otra de las cosas que subraya este texto, que por eso a mí me parece importante, es la diversificación en el trabajo del arqueólogo, ¿no? Como de un nicho muy particular, a principios, bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX, los arqueólogos nos vamos diversificando al paso del tiempo. Y lo que precisamente decía Iván, ¿no? Antes estábamos más orientados a ciertos estudios en particular, y ahora tú puedes ejercer investigación metodológicamente arqueológica en contextos que te puede presupuestar alguna compañía privada, ¿no? Entonces, eso en realidad hasta hace unas décadas no existía en México particularmente, donde nuestras formaciones han sido esencialmente de corte mesoamericanista para trabajar con restos mesoamericanos. Lo veíamos con Gamio, en 1916, para Gamio, la arqueología es el estudio de las sociedades precoloniales o bueno, prehispánicas asentadas en territorio mexicano. Luego en 1968, una colección de estos libros que se hacen para los jóvenes, Alfonso Caso escribe, ¿no? Digamos, un texto para orientar a los jóvenes arqueólogos mexicanos. Sería un joven arqueólogo mexicano, aquí está en la biblioteca, ¿no? Y donde menciona que el área de estudios es Mesoamérica, ¿no? Y tú como arqueólogo, tu área de estudios es Mesoamérica. Yo particularmente como trabajo norte me siento un poco así, ¿no? Que nos dejaron fuera en el norte, pero bueno, ya esta visión también ha sido modificada y entonces parecería que nuestras escuelas en realidad estuvieron muy orientadas a contextos mesoamericanos, ¿no? Actualmente hay una diversificación, que es lo que presenta esto. Esto, como les digo, es un cuadro, digamos, es un texto que aspira a ser más bien general, pero que se particulariza, si lo ven, en el caso mexicano más o menos sigue esta trayectoria, ¿no? De trabajar en los museos nacionales. Los arqueólogos nos fuimos trabajando a llegar a los departamentos de universidades, a la legislación, financiación de rescates, al nuevo sector patrimonial. Hay un sector, por ejemplo, que está destacándose o que se ha practicado en la arqueología mexicana, que es la gestoría cultural sobre monumentos, sobre sitios arqueológicos. Esto no implica que hay que tener cuidado. Ustedes, en el caso particular de unos chicos, trabajaron para la CFE, ¿no? No sé si ustedes, bueno, conocen trabajaron con ellos, si nos pueden explicar mejor. Y bueno, la cosa era también ser como gestores. Sin intervención arqueológica, ellos diagnosticaban si había potencialmente sitios en los trazos, sin recolectar un solo material, y hacen gestoría cultural, ¿no? No se puede recolectar material porque no está dentro de la infraestructura de una institución como el INAH, pero entonces esto tiene que ver con esta diversificación. Esta diversificación se ha abierto tanto que mientras no se incida sobre los contextos arqueológicos de forma, digamos, de investigación a nivel de recolección, de excavación o cualquier otra cosa, se está practicando la gestoría arqueológica. Entonces esto tiene que ver con esta divergencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco eso, ¿no? Ya actualmente una de las áreas que tiene más desarrollo son las compañías comerciales. A ver, aquí hay que señalar una cosa, ¿no? En diferentes partes del mundo existe la posibilidad de que un joven arqueólogo como Iván abra su gestoría. En España, por ejemplo, existe la posibilidad de que Iván, no sé cómo sale en Colombia me parece que tampoco es posible, ¿verdad? Las gestorías así. Entonces, esto, como lo ven en la gráfica que propone Christiansen, es la mayoría de arqueólogos en el mundo están trabajando en la arqueología comercial. En la arqueología comercial entendida en otros países como lo que nosotros hacemos de salvamento arqueológico. ¿Ya? Para nosotros, que está dentro de esta prerrogativa estatal, nacional, federal, es el salvamento arqueológico, es lo que otros países han llamado compañías comerciales. La diferencia en que en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, uno puede poner su gestoría arqueológica y se puede ofrecer al mundo que necesitas un salvamento arqueológico, se puede hacer, ellos lo hacen y eso es lo que se convierte en compañía comercial. En el caso mexicano no pasa lo mismo, pero está dentro de la infraestructura de los salvamentos arqueológicos, ¿no? Pero la mayoría de arqueólogos en el mundo están trabajando en las compañías comerciales o, traducido al contexto mexicano, en los salvamentos arqueológicos. Un porcentaje menor está trabajando en museos. Otro porcentaje más bajo aún en agencias nacionales, ¿no? En el caso mexicano, pues básicamente en el INAH y algún otro ahí departamento regional que exista, y la menor cantidad de gente está trabajando en universidades como esta, básicamente,
¿no? Entonces, esto es lo que más o menos varía, ¿no? De acuerdo al país y todo. Adelante. ¿Hay falta una barra para los que están trabajando en cualquier otra cosa en la arqueología? En otra cosa que no sea arqueología, entonces va a ser más falta. Bueno, pues en efecto, ¿no? El campo laboral está saturado. Ayer publicó esta compañía, ¿cómo se llama? La de los peores empleos. Se llamó Los arqueólogos que ven su amor. Bueno, ayer publicaron, y uno de los digamos, del desempleo más alto es de los antropólogos y arqueólogos. En esta es una ONG que publicó un estudio y ahí estamos. Nosotros como el peor, digamos, en extensión laboral somos los peores. Ahí también faltó los que, pues sí, dentro de esto de las aplicaciones en otro empleo, yo pasé 5 años trabajando de historiador. Bueno, este se refiere a lo que incide directamente sobre la arqueología, ya sea en enseñanza, que estés trabajando ya, que estés haciendo arqueología dura como esta, ¿no? O sea, que realmente eso es lo que expresan los cuadros. Realmente, te digo, si sumamos los otros, debe ser un pico enorme, ¿no? Entonces, bueno, esta es la diversificación, es más o menos lo que hacemos, ¿no? Los arqueólogos. En el caso, como repito, ¿no? En el caso mexicano, no es posible trabajar en otra instancia en contextos prehispánicos, repito, si no es en Lima, en universidades, que ahorita somos como 10 universidades que se ofrece arqueología: San Luis Potosí, la Yucatán, la Guadi, la de Veracruz, Zacatecas, con 10 semestres, sí, perdón. Oye, a ver si después o al rato, ¿qué pasa con la arqueología marina? ¿Quién está de eso? Uno hemos comentado y me parece que es también una cosa importante, ¿no? Sí, bueno, hay un departamento de arqueología subacuática en el INAH, de hecho tiene una trayectoria bastante larga y son los que se dedican a hacer la investigación marítima en México, sí, existe. En México existe, a lo mejor no tiene una divulgación tan masiva, pero existe, de hecho, sí. ¿No? Bueno. En Yucatán de ANDA trabaja aparte, ¿no? Con patrocinios de la Nat Geo, de Discovery History, y él vende imágenes. Sí, y hay que ver ahí también la cuestión de la legislación, sobre todo en el aspecto de la arqueología subacuática, es si en el aspecto terrestre es difícil. Porque él básicamente se enfoca en los cenotes. El subacuático es, sí. En cambio, estos de Lina que trabajan en subacuática es toda la costa. Por ejemplo, en Campeche lo de la piratería, objetos así, pero este de ANDA está dentro de la península trabajando en cenotes. Y sí he encontrado muchas cosas bastante muy interesantes. Arqueológicas. Sí, ahí está, sí, no está bajo el esquema oficial. Incluso hasta prehistóricas. Por ejemplo, hace como 2 años encontró cráneos de oso del Pleistoceno. Y actualmente esos 2 ya se multiplicaron por 6. Dentro de los... Hay que ver cómo está, ¿no? La estructura, Sí. Hay que checar. Pero bueno, entonces, bueno, ahí es donde trabajamos, ahí es como estamos más o menos cuando trabajamos y el pico otro que prometo ponerlo para las ocasiones. Voy a hacer una encuesta. Bueno, ya después de hacer este recorrido tan general de lo que hacemos, de cómo se diversifica la disciplina, cómo es más o menos en realidad lo que hacemos para aquellos que no están tan familiarizados y pues para los que sí están, pues ya hay más o menos, ¿no? Estamos más enterados. Entonces, esto es básicamente la arqueología que practicamos en México, en este esquema, ¿no? Una arqueología que tiene que ver, en el caso mayoritariamente mexicano, una arqueología prehispánica, está sustentada dentro o está, digamos, inserta en el Estado Nacional, donde las funciones principales, ya saben, estudio e investigación, el estudio es diversificar una serie de actividades, la preservación igual, que varía de región a región. Entonces, cuando tenemos, si esto ha quedado claro, entonces podemos pasar a la segunda parte. No sé si quieran aportar algo, si hay alguna pregunta directamente sobre esto, ya no para abundar sobre lo mismo que hemos hablado. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran que clarifique, algo que quieran que aporte, ¿no? Nada más en el tercer punto, en la relación que se hace 4, sí me gustaría que más adelante nos pueda contar un poquito sobre el tema del saqueo, por ejemplo, o del tráfico de piezas arqueológicas y del marco normativo internacional. Bueno, eso para viernes, ahí es donde hablamos de todo esto. La arqueología contemporánea genera una serie de, digamos, de condiciones muy particulares que no habían sido vistas antes, no porque el saqueo no existiera, no, pero porque ahí se genera una estrategia.
Lo vamos a ver el viernes en una perspectiva, digamos. Entonces, ya que solucionamos este lío, básicamente, bueno, la caracterización general de la arqueología, entonces aquí realmente volvemos a la pregunta o al planteamiento original. ¿Por qué es importante la teoría? Y no quiero generar esta idea de la teoría, esa teoría horrible que está ahí, no entiendo, ¿no? Es esta teoría que guía problemas de investigación, como les decía al principio. Este texto que yo les recomendé, que es el de Matthew Johnson del 2000 de Introducción a la Arqueología, es eso, ¿no? Es una muy buena introducción, porque genera, en realidad sintetiza la cuestión de la arqueología hasta más o menos, bueno, al inicio del siglo XXI, ahí el libro se publica en 2000, se produce un poquito antes. Entonces, bueno, en realidad es eso, ¿no? Matthew Johnson ahí sintetiza realmente algunos postulados que muchos son de sentido común, como, ¿no? Muchos en realidad, porque es importante ahí el chiste que tiene, ¿no? En inglés, porque confunden, ¿no? Al teorista con el terrorista, ¿no? O sea, pensé que era, ¿no? Entonces, en realidad es eso, o sea, tiene que ver mucho con eso. Entonces, piensen que la arqueología no estuvo muy cercana a la teoría. En realidad, por ejemplo, una de las arqueologías que actualmente se presenta como una de las arqueologías teóricas de vanguardia es la inglesa. La inglesa no estaba sumergida en discusiones teóricas hasta los 70. En 1970, a mediados de los 70, se proponen los congresos de teoría arqueológica y es donde realmente se empieza a discutir y en realidad eso genera la última tendencia, esta postprocesual que les decía, después de los 80, una discusión abiertamente, digamos, teórica. Los arqueólogos en realidad no, hasta la década, bueno, pues hasta mediados del siglo XX, en realidad no hubo discusiones teóricas ¿no? fuertes. Entonces, esta es la visión que permeaba. Los arqueólogos vas a campo y excavas y esas cosas, pero en realidad, ¿por qué es relevante? Entonces, Matthew Johnson, pues básicamente elabora una serie de puntos, ¿no? Que discute ahí en el texto que ustedes tienen. Y que primeramente pues necesitamos justificar lo que hacemos. Uno no puede ir ahí a la Cueva de la Candelaria o cualquier otra cosa y extraer los materiales, ¿no? Eso no es posible dentro de la perspectiva patrimonial, ni desde la perspectiva ética, ¿no? Ni desde otra perspectiva. El punto es que necesitamos justificar qué es lo que hacemos. Aquí el punto es que este objeto en sí mismo, como decíamos hace rato, así solo, pues no te dice nada. Muchas veces, no sé, te pasa eso, ¿no? Los arqueólogos, llegas a un lado, a una comunidad específica, ay, mira, aquí está la vasija, y parecería que, o sea, tienes que emocionarte, y eso, y al contrario, ¿no? Porque un objeto que está descontextualizado pierde la mayoría de su información. Piensen en una vasija, piensen en una olla que tiene un contexto en particular, una fosa séptica, un contexto de cremaciones, y eso es una situación real. En Sonora pasó que en un momento particular estaba haciendo una fosa séptica, un chico de 16 años en ese entonces excava y saca 9 vasijas. O sea, nosotros no sabíamos, en ese momento yo estaba trabajando precisamente en el INA, y entonces llegamos al pueblo y están las vasijas así formadas, ¿no? Y listo. Todo el material que tenía las vasijas pues había sido vaciado. En realidad el chico los había sacado sistemáticamente de estos hoyos que había hecho, sin un registro mucho menos. Y bueno, las ollas las registramos, perdemos la mayor cantidad de información que se perdió en esas ollas. Fue impresionante. Lo registramos, hicimos una excavación y obviamente no encontramos absolutamente nada, en una excavación pequeña, porque esto es un rescate arqueológico. Y digamos que casi 2 años después se hace una excavación extensiva en el sitio. Y en la actualidad se ha identificado que ese sitio donde sacaron esas 9 ollas es uno de los sitios de cremación de un complejo cultural denominado Trincheras en el norte de Sonora. Allí estaban incinerando a la gente que moría, y luego el otro sector que se excavó también recientemente se iban a enterrar, ¿no? Llevaban las ollas, los cremaban y esas ollas quemadas los llevaban para el otro sector.
Imagínense lo que pasó, ¿no? En 2000, que eso fue en 2007, cuando nos dan esas vasijas y cuando comparas la información que se ha producido después, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando realmente no justificas lo que haces, pierdes información, los objetos en sí mismos no representan y no dicen nada. Esas 9 ollas que nos dieron, en realidad significó un aporte ahí de tener 9 vasijas más, pero en realidad en términos de información cultural no nos aportó información porque la perdimos. Sin embargo, se rescató después y se pudo interpretar. Entonces, ese es el punto. Los objetos que representan ese pasado son objetos y en un contexto difícilmente nos van a ayudar a identificar qué es lo que representó, digamos, particularmente este cráneo en ese momento particular en la cueva de la Candelaria, ¿no? Estos objetos no son del pasado. Estos objetos, o en este caso este individuo con los objetos, ¿no?, que tiene en la cabeza, él no pertenece al pasado, pertenece al presente, evidencia de alguna forma